Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido, bienvenida a Astromood. Hoy abrimos la semana con un tema que sé te va a interesar. Es muy interesante hablar de experiencias paranormales y específicamente en la vida de las personas que nos dedicamos al mundo esotérico, en una lectura de tarot, prendiendo una vela, en un acto ritual. Pueden pasar cosas, a veces no son pues muy a menudo, pero toda persona dedicada al mundo esotérico registra experiencias propias, personales, que a veces no solemos contar, pero está este panel, este programa abierto para justamente contar con las experiencias de mis invitadas, personas súper especiales dedicadas al mundo esotérico. Y hoy hablaremos de lo que nos ha pasado en algunas consultas, desarrollando una lectura de tarot, de repente prendiendo una vela en algún acto ritual propio o por alguna persona en especial. ¿Qué cosas pueden pasar cuando uno ingresa al mundo espiritual? Me acompañan dos grandes personas: Gisela Mondragón, ella es coach ontológica, periodista, lectora de tarot, y Chiquinquirá Miquilena, que también está con nosotros. Ella es investigadora paranormal y especialista en el tarot, ambas mis invitadas el día de hoy y con quienes voy a desarrollar este tema tan interesante para ti. ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días, Buenos ya. días, ¿qué tal? ¿Cómo le van? Muy bien, ¿qué tal tú, Chiqui? ¿Cómo Gracias por la estás? invitación, ya. Feliz de compartir este espacio nuevamente contigo. Y recuerdo al ver sus cartas, al ver las mías también, que estás invitado a realizar preguntas si deseas que alguna de nuestras especialistas lea tu futuro. Chiquín Quirá ha traído también, al margen de sus barajas, que nos ha hablado un poquito de sus métodos de adivinación, ha traído un oráculo especial el día de hoy. Ajá, el del infierno de Dante, que es mi favorito, porque normalmente yo colecciono oráculos y tarots, pero de todos, este es el que me gusta más los mensajes que brinda, porque al basarse en el infierno de Dante, Ujú. del libro de la Divina Comedia de Dante Alighieri, trabaja con la parte del infierno, entonces con la parte grotesca, con lo que no es tan atractivo a la vista, pero cuando te brinda el mensaje trabaja más con la sombra, ¿no? Que es la parte del inconsciente, y por eso me gusta bastante. Porque de alguna forma desnuda lo que la persona no quiere ver de sí misma, me imagino, Exacto, en muchas ocasiones. te da un mensaje así de algo que ni te imaginas, pero es algo que necesitas escuchar en cualquier aspecto. Por eso me gusta mucho este oráculo. Interesante. Entonces, abriendo un poco este tema y abriendo también la posibilidad de que puedas enviarnos tu propia experiencia mística, tu propia experiencia del otro plano. De repente, no directamente estás dedicado a este mundo, pero te pudieron haber pasado cosas de terror. Puedes escribirlas también y compartirlas aquí en Astromundo. Estaremos deseosos de leer tus comentarios. Abriendo un poco el tema, chicas, ¿alguna experiencia, por ejemplo, Gisela, que recuerdes en tu inducción a la lectura de tarot o en algún acto ritual, algo que te haya marcado, de repente, no sé, un sueño que hayas tenido, que sepas que no tenía que ver con este mundo, con este plano? ¿Cómo están? Primero saludar a todo tu público. Y mira, a mí siempre me ha ocurrido algo muy curioso. Desde muy niña, yo siempre he volado en mis sueños, ¿ya? Al inicio no le daba importancia, pero ya cuando fui creciendo, ya le vi esa particularidad, ¿no? Yo no caminaba, yo volaba, ¿no? Y volaba no como de repente uno puede imaginar agitando los brazos como un Ujú. pájaro, ¿no? Sino más bien utilizando las piernas. Como un pez. Era como si manejara una bicicleta, Ajá. ¿no? Pedaleando. Pedaleando, exacto. Y yo me llevaba hasta lo más arriba, ¿no? Porque yo miraba, o sea, yo iba hasta arriba, hasta donde habían nubes, pasaba las nubes, y después yo bajaba la cabeza y miraba todo mi entorno, pero clarito, ¿no? Cuando era niña, por ejemplo, miraba a mis primos, a mis tías, a mis amigos de Es un colegio. recurrente a lo largo de tu vida. Sí, y luego, cuando ya estaba más adulta, miraba a mis jefes, a mis compañeros de Mm. trabajo, ¿no? Pero siempre yo tenía que ver mi casa. O sea, yo por referencia buscaba mi casa, pero es la casa que yo vivía de niña, no la casa donde yo habito Ujú. actualmente, ¿no? Eh, y hasta ahora me pasa. Nunca camino, nunca estoy caminando. Siempre estoy
volando. No puedo conversar con alguien y digo, ya vengo, y de la nada empiezo a como que a pedalear y yo me voy elevando, 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 elevando. Y las otras personas siguen caminando. Pero ahora No se que... dan cuenta Ujú. que yo vuelo, ¿no? Y hasta ahora eh, me pasa eso, que es una curiosidad. Y de ahí también, Pero de repente esto de volar, Chiqui, no sé qué opinas al respecto, más bien pareciera como un tema de viajes astrales, Desdoblamiento, ajá. desdoblamiento. Justo estuvo hablando de volar y recordé una anécdota de desdoblamiento y dije, uy, está bueno para contarla, porque no la conté en vivo. Pero yo creo que es más un viaje astral, es como una forma de ver en el plano astral el presente, ¿no? Y la casa siempre simboliza el lugar donde uno de alguna manera encuentra, sea en el plano físico o en el astral, como suyo, ¿no? ajá, Entonces es como tu lugar de vuelta, es como tu cable a tierra, es lo Exacto, que el te arraigo, ¿no? trae, Exacto, ajá, es sí, lo sí, que te sí, trae sí. a volver, si no, no se puede quedar en el plano astral, ¿no? Claro, te podrías perder. Entonces, Claro, yo estaba pensando algo parecido, ¿no? Que ajá. la casa que tú siempre terminas viendo es como tu cable a El tierra, centro, ¿no? ajá, De donde acá tiene que regreso. volver para que no se quede en el plano astral. Yo ya. siento que tiene que ver mucho con una habilidad o con un don del desdoblamiento o un viaje astral, ¿no? Con la finalidad de poder ver algo que pueda pasar o tal vez ver lo mismo, pero en el otro plano, ¿no? Tal vez para saber en quién confiar o ver quiénes son las personas que usted pueda, ¿no? Tener en cuenta, ¿no? Es que justamente de eso se trata. Por ejemplo, cuando era niña no lo veía de esa forma, Claro, ahora ya, sí, Ujú, ya. pero ujú. ahora, por ejemplo, yo me doy cuenta de qué personas, por ejemplo, hablan de mí no de muy buena Claro, forma, claro. ¿Y las ves en porque, estos viajes? claro, sí, Ah, porque yo perfecto. justamente yo ya sé que tengo que subir para fijarme qué está haciendo fulano, mengano, sultano. No te puedo creer. Ah, mira, Mm, qué loco como un Ajá, que... rastreo, ajá, ¿no? Ajá. ¿no? Qué Y interesante. ahí yo me doy ¿Pero qué cuenta, ves? ¿De qué recuerdas de haber visto de estas personas? por ejemplo, de mi lugar de trabajo, Mm, em, veo gente que de repente no está haciendo cosas buenas que a la larga me van a perjudicar, claro. ¿no? Y yo ya, cuando yo ya vuelvo a despertarme, después yo ya me doy cuenta que esta persona no es así, no es asá, y yo ya me voy encaminando, ¿no? Ay, mira, eso no me habías comentado, mira que la conozco años, ¿ah? No me había... No, No, me sí. siento ofendido, mentira. O sea, tienes eso desde Sí, pero siempre. eso yo recién lo he ido cultivando y ahora de grande, porque de niña y de más joven yo lo veía como algo anecdótico, Claro. pero cuando yo ya me fui dando cuenta de que podía observar cosas que otros no, ya pues, ¿no? La malicia me entraba y decía, ay, a ver, quiero ver, ¿no? Ay, qué Claro. interesante. Pero es Ujú. definitivamente un viaje astral. Ujú. Chiqui, ¿y tú qué experiencia acabas de recordar que nunca has Justo comentado? recordé una que en realidad nunca lo he hecho en vivo, que es la primera vez que yo hice un desdoblamiento, pero que no podía regresar. Wow. Y esto fue antes de dedicarme a la magia. Ya estaba con Tadeusz Boll, con Julio César. Y recuerdo que fue cuando yo me mudé sola. ¿Qué pasó? Que yo estaba en un lugar, yo estudio marketing. Ujú. Entonces estaba en un sitio en el que estaba con un cargo de jefe de marketing y era una cosa demasiado estresante. Entonces Ujú. mi mamá me dijo, toma alprazolam. Entonces yo normalmente no tomo pastillas para dormir ni me induzco el sueño con ningún método, más que naturalmente, Pero ahí sí sentías que lo pero necesitabas. sentía que estaba muy estresada y le hice caso a mi mamá. Entonces me tomé media pastilla y dije, no, una no mejor, y me tomé una. Y me quedé seca. Al día siguiente, tanto fue esta anécdota que no fui a trabajar. Entonces recuerdo que no podía despertar, no podía despertar. ¿Y qué pasó en el sueño? Para esto yo vivía en un cuarto, estaba alquilando un cuarto, recién me había independizado, tenía 22 años, recién estaba con Julio. Y me acuerdo que tenía miedo en ese lugar porque sentía que era como un portal. Después descubrí que sí. Y Es para la esto, la habitación. habitación donde yo me quedaba a Ah, dormir, ¿no? Entonces yo sentía que era raro, que tenía que tapar los espejos, y eso te estoy hablando hace más de 10 años, cuando yo no tenía mucho conocimiento de magia, lo poco que me hablaba Julio, o sabía que leía el tarot, pero no profundizaba estos temas. Y recuerdo que, bueno, me fui a dormir, me tomé la pastilla, y en el sueño
alguien toca la mampara de esta casa. Para que puedan ustedes mapearlo, era un departamento de 3 habitaciones con un baño a mi izquierda y al frente una habitación más y al otro lado otra habitación más. Y mi habitación era la tercera. Había una sala y había una mampara grande, ¿no? Era un primer piso del departamento en Magdalena. Y recuerdo que sentí que tocaron la mampara. Entonces, dije, están tocando la mampara, ¿no? Voy a salir, voy a ver quién es. Entonces veo y era una mujer que me hablaba en inglés y yo le entendía como si me hablara en español. Y me dijo su nombre, lo cual no lo voy a repetir porque de ahí me enteré que era un muerto. Me dijo su nombre, me dijo, me he venido desde tal lugar, me dijo el nombre del lugar, ha habido un huracán. Y era algo así como el Katrina. Justo hubo en ese año un huracán, un tornado en Estados Unidos que fue horrible, que hubieron muchos muertos, muchas víctimas, y había sido como que, de ahí me di cuenta que había sido la fecha en la que yo lo soñé, entonces dije, esto no es un sueño, ¿no? Entonces, bueno, la mujer me tocó y estaba llena de barro, sucia de barro, así como si estuviera envuelta en barro, ¿no? Marrón. Entonces le dije, pasa, ¿no? Come on, todavía me acuerdo que le dije, pasa, ¿no? En inglés todavía le hablaba, entonces se sentó y me pidió un vaso con agua, así como tal cual, ¿no? Entonces recuerdo que fui a la cocina, se lo di y lo bebió, pero le temblaban las manos. Ay, Dios Y, santo, qué y yo le terrible. dije, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado? Y me dijo, quiero regresar. Y yo le dije, ya, ok, pasa al patio de nuevo. No sé por qué dije eso, ¿no? Y la saqué y la llevé y cerré la mampara. Todo el piso se quedó de barro. Entonces yo me quedé dormida. Yo me he despertado a la 1 de la tarde aproximadamente, 12:30, 1. Para eso yo entraba a trabajar a las 9, nadie sabía de mí. Yo modo avión siempre duermo. Y con golpes en la puerta y se escuchaba una sirena de serenazgo. Entonces yo escuchaba golpes, golpes, golpes y escuchaba entre voces, así como cuando uno se despierta de una resaca, y escuché la voz de la señora que me alquilaba en ese entonces y me dijo, Chiqui, ¿estás bien? Chiqui, ¿estás bien? Y yo, sí, sí. Y me dijo, necesito que salgas porque han venido los de Serenazgo, que quieren que hagan una declaración porque aparentemente alguien se ha tirado del edificio, ha caído un cuerpo en el patio y no sabemos quién ha sido y no está el cuerpo. Entonces es como que hubiera ocurrido un suicidio, ¿no? Y yo estaba asustada, pues, porque dije, espérense, yo he soñado. Cuando yo no le abrí la puerta, cuando me vi las manos las tenía llenas de tierra, el piso estaba de tierra, entonces yo dije, o sea, ¿Estás lo hablando en primero serio? que uno puede, sí, fue horrible, lo primero que uno puede pensar aquí es, he cometido algo, he hecho algo malo y tengo que encubrirlo, tengo que limpiarme las huellas, ¿no? Entonces lo primero que hice fue agarrar un trapo, agarrar un polo que tenía a mi costado, me enjuagué así las manos con un vaso, con una botella de agua que tenía ahí, me limpié el piso, toda la tierra, una Que la cochinada. mujer lo había visto. O sea, aparentemente alguien había visto esto, ¿no? Entonces yo dije, había visto mi sueño. Entonces yo dije, ¿qué pasó acá, no? Entonces limpié todo y salí, ¿no? Entonces los de Serenazgo estaban tomando nota, dijeron, ¿usted ha escuchado un ruido en la madrugada? No. Aparentemente los vecinos han llamado porque ha caído un cuerpo, han roto el techo y se veía todo el patio, porque era una calamina que tenían encima del patiecito reventada. Se veía el barro así esparcido como si hubiera caído algo y se veían las huellas hacia la sala. Y se veía la mampara con tierra, o sea, ella había abierto la puerta, no yo, en mi sueño era yo, y estaba el vaso con agua, como con una boca, y yo dije, Dios mío. Entonces yo comencé a pensar y dije, tal vez he soñado, no he soñado, lo he vivido, y yo comencé a decir, no ha entrado nadie, no, nadie entró, y no salió, porque está con llave, y yo solo abro con llave. Ay, qué raro, decía, y no le conté a nadie. Lo llamo a Julio y le digo, pues no, y me dijo, ¿has visto las noticias? Y yo le digo, ¿qué noticias? Y fue televisado salió todo en las esto. noticias que había habido un tornado en este lugar donde yo mencionaba el nombre. No me acuerdo si era Massachusetts, Illinois, no sé, pero era un nombre de allá, un estado, y había cobrado la vida de muchísimas personas, ¿no? Pero la para aquí en Lima había supuestamente un suicidio. Entonces, de ahí atando ya cabos y conversando calmadamente con Julio César, me dijo, tranquilízate. Porque primero que nada, manifiéstate en tu trabajo porque has faltado. Mira la hora que es. Ya, entonces llamé a mi trabajo, dije, perdónenme, la verdad es que me tomé una pastilla y me quedé dormida. Le dije la verdad al doctor. Entonces recuerdo que hablé con Julio y nos sentamos, ¿no? Y me dijo, ven a mi casa.
Entonces me dijo, te voy a tirar las cartas. Y me tiró las cartas y yo estaba llorando, desesperada. Y le dije, quiero que me expliques. Me dijo, has tenido un desdoblamiento, has tenido un viaje astral. Tú tienes dones de mediunidad. Esa fue la primera vez que él me dijo que tenía dones. Yo dije, no, no me digas eso, me da miedo. O sea, nunca le he tenido miedo a lo desconocido, pero mucho respeto sí. Ujú, Entonces lo que yo pensaba era que me iban a poseer, ¿no? O sea, era ujú, mi idea, ujú. ¿no? Que no está un poco tan fuera de lo normal. Entonces yo le dije a Julio, pero ¿qué puedo hacer? Y me dijo, tienes que trabajar, te voy a comenzar a manejarlo, pero definitivamente te has desdoblado. Pero dime la verdad, ¿por qué te has desdoblado tanto? ¿Por qué no podías regresar? Y yo le dije, yo creo que es porque tomó esta pastilla. Y me dijo, ya sabes que no te puedes inducir al sueño porque obviamente te vas a desdoblar sin poder Vas a estar más manejarlo y es vulnerable. peligroso. Me dijo, te puedes ir y no regresar. Y de ahí, consecuentemente, sabiendo esto, yo ya he tomado, igual en otras ocasiones para dormir en el avión, en situaciones de ansiedad, he tomado pues ponte alprazolam en el avión y me he desdoblado y estaba encima del avión volando. O sea, ¡Qué ya me di cuenta Dios! después con los años de que me desdoblaba involuntariamente con la ¿Has bendita logrado ver el pastilla. avión sobre... Todo, todo. Me he puesto, he visto desde arriba, he visto el ala, he visto me he puesto más nerviosa todavía. Entonces yo dije, no, no, no voy a hacer esto, ya no, ya no. Perdóname, Diosito, ya no voy a tomar nada para dormir. O sea, Pero la sí, pastilla te lleva a otro cualquier cosa universo. que me lleve a dormir. Claro, He porque probado entras a con un descanso melatonina. profundo. Horrible, sí, Ajá. llego al reino. He probado con melatonina, también me pasa lo mismo. He probado, me Tú acuerdo tienes la con, luna en Piscis. ¿O dónde es? yo tengo mi luna en Tauro. Pero con aspecto de Neptuno. Debe ser. Te mentiría si te digo que me la hace mapeada, ¿no? Pero sí sé que mi ascendente está en Aries, mi sol en Virgo. Bueno, la cosa es de que esto me pasa mucho, entonces tengo que tener mucho cuidado con las cosas que induzcan al sueño. O sea, no puedo estas cosas. Y ahora hablo dormida, que eso es peor. También. Pero que en idiomas, en dialectos, en No, hablo latín. historias de personajes y Julio me pregunta y yo le digo, no sé, le digo qué personajes serán, no puede ser de vidas pasadas, pero hablo dormido, o sea, sonámbula encima. Pero en esta investigación que habrá hecho la policía y con las huellas, bueno, pues, Yo borraste no todas sé las qué sospechas, pasó, me que asusté. queda totalmente raro, porque Y no no... entraron a tu casa. Entraron al departamento a mirar la tierra, todo. Y no te preguntaron de dónde es la tierra. Preguntaron de dónde vienen estas huellas, pero no había ninguna huella hacia mi cuarto, iban Ujú. hacia el patio, ¿no? Y dijeron, pero qué raro, y como todos eran personas mayores, ninguna había escuchado nada. Solo, y como mi cuarto era el que daba para afuera, fui la Ujú. única que pudo haber Y el escuchado. cuerpo nunca apareció. No, No, pues pues. nada, porque era un espíritu. O sea, yo pienso que del tornado cayó ahí en Lima, Perú, o cayó acá, mejor dicho, y yo de alguna manera, no sé, pues la Porque en ninguna habitación canalicé. faltó nadie, todos Nada, estaban nada, completitos, nadie... nada. Ujú. Y no es para decir que de verdad había habido un cuerpo, porque no había manera de que el cuerpo salga por ahí. Porque habían púas y cosas para salir del patio, o sea, era bien resguardado. Una manifestación Yo me bastante asusté, extraña, yo me asusté totalmente mucho, rara. porque yo dije, o sea, Julio me explicó de ahí que yo era como un canalizador, porque es verdad, cuando hemos ido a hacer investigaciones paranormales, normalmente si yo tengo el Spirit Box o yo tengo de alguna manera el aparato para canalizar, se manifiestan conmigo bastante bien. Entonces me dijo, tú eres la culpable de que haya pasado eso en la casa de la señora. Qué terrible. Claro, porque como que tú Sí. ya eres un canal Me natural. sentí muy mal, o sea, no te voy a mentir, sentía culpa, ¿no? O sea, decía qué puedo hacer para ayudarla y por cosas de la vida de ahí la ayudé con un tema económico, ¿no? O sea, le hice que se gane un dinerito extra porque me sentía culpable, pues que le haya pasado eso a una persona de edad que me estaba abriendo las puertas de su casa y que le traiga un muerto, no te pases, pues. Pero tú lo que hiciste en el sueño finalmente es abrir un canal para que el alma también... Claro, lo que me dijo Julio, porque lo vio con las cartas, era de que al final, al abrirle la puerta, la llegué a hacer pasar al otro lado. O sea, ella como que me pidió ayuda porque quería de alguna manera saber dónde estaba, ¿no? Y yo le dije dónde estaba y la ayudé a pasar al otro plano, ¿no? O Es sea, que- ya descansaba la mujer. Claro, pero es lo curioso porque ella viene de otro país Y me acuerdo su nombre y todavía. cae en eso el es lo Perú y peor. contigo, claro. Ujú. Ah, ¿te acuerdas el nombre y Mm. todo? Qué alucinante. Clarito, clarito. Solo me dio su nombre, ¿no? Pero de ahí Julio me dijo, no lo repitas porque es un ser fallecido y de alguna manera la traes o no la dejas descansar. Pues y yo me sentí muy mal porque yo dije, Dios mío, o sea, ¿qué más puedo hacer por esta mujer, no? Quería ayudarla, o sea, eso, y ahí dije, no le tengo tanto miedo, en el fondo es ganas de ayudar, ¿no? Y creo que por eso siempre los espíritus ahí. Qué impresionante. Yo recuerdo una Mm. experiencia, les cuento breve, que estaba estudiando algo de Cábala, a Gareth Knight. Ya. Me compré el libro de Gareth Knight y estaba leyendo sobre los Sefirot y había una oración, creo que para entrar en meditación con Keter,
con toda la falta de experiencia de una persona que recién iniciaba en Cábala, pongo la vela, que ni siquiera era nueva, la que encontré, porque quería hacer la meditación. Totalmente mal todo. Desde un inicio fallé. Hice este círculo de fuego alrededor mentalmente, ¿no? Este círculo de peor. La vela ahí encendida. Todo mal, todo mal. Ya sé, ya sé. Lo cuento con vergüenza, que tengo acá a los grandes especialistas. Todavía usted que me mira con una cara de... ¿no? Ya sé lo que has hecho. Sí, sí, sí. Ay, ya estoy escuchándolo también. Ya te escucho el pensamiento, Tadeus. Y bueno, desarrollo todo esto, hago la meditación, ingreso, veo el nombre de Yod-He-Bat-He ahí en dorado y espectacular y todo. Y en esto empiezo a sentir un miedo, pero sentía que algo se me había aproximado del otro plano. Y dije, no, tengo que salir de la meditación, pero es que no voy a salir violentamente. Empecé a hacer los pasos hacia atrás. Regresé en los pasos de la meditación. Salgo de la meditación, vuelvo a encender las llamas, me cierro en un círculo. Ya uno conoce pues sus secretos un Ujú. poquito, ¿no? Cuando está metido en esto. Y en ese instante yo estaba en la sala de la casa de mi madre y había una ventana grande. Y en eso, pero es que en físico, no era que ni me lo imaginé, alguien empezó a como que golpear violentamente la ventana, que toda la ventana se movía. En Ujú. eso viene mi madre corriendo, ¿qué pasa? No sé, le digo, ya había salido de la habitación, había apagado la vela, estaba así con el corazón que se me salía. Salgo, abro la puerta y no había nadie. Cuando Me no vi muero. nadie, se me escarapeló el cuerpo y dije, la fregué. Algo hice mal. Llamé a una amiga que conoce de cábala, sabe un montón del tema, y me dijo, no, has hecho muy mal, has abierto de repente un portal, con la cábala tienes que tener mucho cuidado, que es peligrosa, o sea, la cábala es apasionante, yo amo la cábala, pero sé que es muy peligrosa porque luego me han pasado otras cosas cuando he hecho con los arcanos menores, por ejemplo, de los oros, formando los sefirots, que el as lo pones en Keter, el 2 de oro lo pones en Jotma, y Ujú. terminas dibujando el árbol en mi cama, noches donde no he podido pero ni Mm. dormir. Pues Oh, simplemente formando el árbol de la vida con los arcanos menores, claro. Porque ahora es un canal. abre un canal, Ujú. pero es que de verdad que solamente Sí, formándolo no sí. puedo pero ni descansar, es bien peligroso meterse en Ujú. cábala. Igual adoro, igual ahí que meto la cara y la saco de cuando en cuando. Entonces, esta experiencia, sí, de hecho, que si tú no tienes instrucción o un guía detrás, mejor ni hacer meditación. Ujú. Era una meditación, no sé qué portal terrorífico abrí. Gracias a Dios hice limpiezas también para cerrar en Claro. la medida de lo posible, porque tampoco experto soy, y gracias a Dios no pasó más. Pero esas cosas pueden suceder Sí, cuando uno se mete claro. en temas de rituales, ¿no? Sí, Sí, por sí. ejemplo, a mí me pasó algo muy similar con esta carta, Ahí con ¿no? la templanza. Sí, em, me acuerdo que yo estaba estudiando y igual también como conversábamos de O la la cenital, a ver si meditación. de repente nos pueden mostrar con la cenital, Ujú, chicos, la carta que estamos mostrando Gisela. A ver, por ahí que de repente la vemos. ujú. Ajá, cuéntanos. Y nosotros hablábamos, ¿no? De la meditación, de meditar en las cartas. Así que en mi sueño, yo recuerdo que ya estaba dentro de esta carta de la templanza. Y yo hablo con este ángel y el ángel me dice de que yo tengo que ir a una casa que está arriba en un cerrito y yo trato de ir a esa casa, pero el camino era muy pesado, era bastante tierra, tierra muerta. Y en mi sueño yo sabía que tenía problema con las piernas para caminar y yo decía, no la voy a hacer, no la voy a hacer, no la voy a hacer. Y me encuentro con dos personas, pero con espadas, Mm. ¿ya? Que venían y me dicen, ¿a dónde vas? Y yo le digo, voy a esa casa, ¿no? Y le señalo y me dicen, no, me dice, por acá el terreno es muy agreste, date la vuelta, bordea, que va a ser mucho más rápido. Gracias, le digo yo, boom, me voy por la vuelta y me encuentro con otras dos personas más, también que regresaban súper cansados. Igual esas cuatro personas siempre tenían espadas, pero atrás, ¿no? Eh, y me dice, ¿no? ¿Para dónde vas? Y yo le digo que para la casa. Y me dice, no vas a llegar, es imposible. Mejor regrésate porque nosotros venimos de ahí y hay abismos, hay cosas peligrosas. Y yo le digo, ¿qué? Entonces, no, bueno, si gusta, anda, ¿no? Pero yo te estoy avisando, ¿no? Ay, ahí me dio miedo y me regreso, ¿ya? Me regreso
y ahí es cuando yo me levanto, pero a mí lo que me dio mucha curiosidad es eh, de este sueño, ¿no? Cómo yo me había metido dentro de esta carta. Pero fue cuando íbamos a hacer lo de la Golden. Sí, Ya, ajá. ya te entendí. Este, y nosotros después lo interpretamos Sí, que era sí, una sí. respuesta. Una advertencia. Ujú. Es una advertencia. Lo puedo contar porque Sí, para que yo no tengo problemas de, ay, Con no la cuentes, no templanza cuentes. que acá. Sí, lo que pasa es que estábamos súper interesados, yo más que Carmen, de inscribirnos en la Golden Dawn, Ujú. ¿no? Entonces yo estaba con un hambre de meterme a la orden, que es una orden hermética, Ujú. de estudios de magia egipcia, de tarot, sobre todo por el conocimiento del tarot desde la orden, me parece fantástico, ¿no? Entonces le había dicho a Gisela, hay que meternos a la orden. Y yo, Sí. hay que meternos a la orden. Y estábamos, pero así para mandar La solicitud. la solicitud de donde te piden tu fecha de nacimiento, tu hora de nacimiento, Todo, te piden claro. todo, ¿no? Ujú. Y ella tiene este sueño. Sí. Hasta al día Ese siguiente, mensaje. que no, por ahí no es el Ujú, camino, me claro. dijeron. Porque obviamente que Que si vas te a metes... encontrar abismos, cosas. Claro, es que eso es estudios de cábala Profundos. muy profundos y lo haces solo con el material te llega por correo, pero Claro. también es como que meterte en el Peligroso. egregor de la orden. Entonces, un poquito peligroso, al final no lo hicimos. Interesante. Ujú. Hay Sí. buenos libros que ahí te voy a recomendar, si te gusta eso, de Manu Sinistra, que es una editorial, que habla de los Clifford, todo obviamente siempre para el lado izquierdo, ¿no? Pero como yo les digo, no, no es que yo practique mano izquierda, simplemente que tengo que conocer para saber cuándo me enfrente a esto en mis Ajá. trabajos, ¿no? Exacto. ¿Y alguna experiencia, Chiqui, respecto a algún trabajo de magia en alguna sesión con alguna persona, algo que de Sí. repente estabas por perder el control del acto Tengo, ritual? tengo una experiencia de tarot, que fue una de las primeras veces que leí tarot, que fue en pandemia, porque yo empecé leyendo tarot en pandemia. Ujú. Recién este año es que ahora cumple 6 años, al público, ¿no? Qué maravilla. Y recuerdo que le leí, nunca preguntaba a las personas, nunca les decía, ni lo tenía estipulado, de que no pregunten por personas fallecidas. O sea, no tenía ese concepto porque no me Ujú. había pasado nada. Entonces, hasta que aprendí. Y le leí a una chica, una jovencita, con permiso de la mamá, obviamente, ¿no? Una chica de 17 años, que quería saber qué estudiar, que la oriente un poco. Y la orienté y le dije, sí, y estábamos por videollamada. Y recuerdo que en esa época hacía videollamada, ahora ya no hago videollamadas porque justamente como tengo estos dones de canalizar, estoy en la videollamada y veo atrás de la persona a alguien o comienzan a hablar caramba. voces, entonces mejor por llamadas trabajo, ¿no? Es lo mejor. Y o sea, la cámara canaliza demasiado, ¿no? Entonces, la chica me dice, sí, que quiero saber por mi papá. Y yo, ya normal, pues no, por tu papá, ¿cómo está? Me dice, quiero saber cómo está él. Y yo le comienzo a leer y tocan la puerta, pero tocaron la puerta de mi casa, yo estaba sola. Y tocaron pero con mano. Y yo dije, ¿no escuchan el timbre? ¿Quién está interrumpiendo? Me dio toda Virgo, ¿no? ¿Quién se le ocurre tocar si hay un timbre afuera y por último hay un portero? ¿Quién ha subido, no? Un vecino, ¿será algo ha pasado? Y yo dije, bueno, no voy a hacer caso porque estoy ocupada, ¿no? Después ya contestaré. Y de nuevo, pa. En ese momento no tenía a mi perrita, tenía solo gata, y la gata se para detrás de la puerta. Pero es raro porque Freya normalmente, por más que toquen y todo, es como que con ella no es, ¿no? Ujú. Es Aries encima mi gata. Entonces veo que se para frente a la puerta, pero hace así su cabecita, como para mirar por debajo. Y como era de día, porque eran las 5 de la tarde, yo hago así también, miro, le digo un ratito, le digo a la chica, me agacho y veo, y no habían pies. Y seguía sonando. Entonces dije, uy, ¿qué hago? Dije, ¿no? Entonces le dije, disculpa, le dije a la chica, ¿tu papá está vivo? Y ella me dijo, no, ha muerto hace 2 semanas. Y yo, "Ay". Y yo estaba así, Dios. no. Y yo le dije, ay, pero ¿por qué me preguntas por una persona fallecida? No se puede preguntar a menos que hayan pasado por lo menos 10 años. Yo siempre les digo 10 No te años. creo, ese nivel de tiempo. Sí, yo les doy Porque ese nivel de tiempo inmediatamente. porque a veces digo 5, igual se siente algo, 7 también he sentido, entonces mejor no. 10 años ya les mando. ¡Wow! Entonces le dije, de 10 años en adelante, por favor. Y ahora siempre digo, por favor, no me pregunten por personas fallecidas, sobre todo cuando son consultantes nuevos, ¿no? No me pregunten por personas fallecidas, no me pregunten, por favor. Y de ahí fue la cosa para sacarlo. El hombre, claro, porque no Se viste la quedó en puerta. la casa. No, por Y Dios. se escuchaban portazos, ¿no? Yo obviamente ese día Julio tenía mesada, no estaba en la casa, yo estaba sola. Al día siguiente él llegó y yo decía, ¿ahora qué hago? ¿No? ¿Le cuento? ¿No le cuento? Vamos a preguntar qué hacer, ¿no? Entonces me dijo, hay que sahumar.
Ujú. Y para esto yo había estado sola hasta las 3 de la tarde y no había podido dormir porque sentía pasos, sentía la puerta que se tiraba del baño, mi gata estaba así toda erizada, no podía dormir y dije, algo se ha metido, ¿no? Pero yo fui valiente, o sea, dije, no, ya lo que esté, se queda fuera de mi cuarto y me encerré en mi cuarto. Y no almorcé, no desayuné, no quería salir, ¿no? Ah, te Entonces cuando encerraste en el me encerré en cuarto. el Claro. cuarto porque no sabía qué hacer y yo sé que cuando él, Julio César, hace sus mensajes, yo no puedo interrumpirlo ni llamarlo porque o le corto el trabajo o le corto el sueño. Ah, pero qué violento el En- espíritu. O sea, terminó tu Sí, sesión y empezó actividad paranormal. era bien violento. ¿Y por qué estaba violento? Porque la chica estaba en una situación en la que tenía una hermana no legítima y se estaban peleando por la casa. Y ella tenía 16 añitos, 17 añitos. Entonces ya no tenía nada que ver con la pelea, pero era una hermana mayor que le quería quitar la casa, que yo soy la hija, apareció la otra familia, un escándalo. Y la mamá era una señora cáncer, o sea, muy amable, no, yo no quiero pelear, o sea, la señora un amor, ¿no? Y el papá estaba alterado porque quería que le ayude. Lo que sí puede decir que le ayudé es en darle de alguna manera las claves con el tarot de cómo ganar el juicio, ¿no? Que sé Ujú, que de ahí me enteré ujú. que lo ganó. Y eso pude hacer, ¿no? Por el Señor, pero ya Julio sahumó todo y seguían penando. Entonces yo dije, me dijo, algo le debes al muerto, algo tienes que ayudar. Y yo dije, ¿pero qué? No sé qué hacer, le digo, hacemos un pago a la tierra, no sé, y me dijo, no, es que hay algo que tú tienes que descifrar. Entonces me volví, ahora sí ya llamé a la mamá y le dije, mira, no te voy a cobrar esta sesión, solo quiero sanar, es mi casa y el espíritu que descanse en paz, pero hay algo que él quiere. Le mandemos a hacer misa, todo. Y me acuerdo que me dijo lo que pasa y ahí fue que me cuenta el juicio. Y le dije, ahí está el problema, pues por eso no descansa el pobre hombre. Y le había muerto recién de COVID. Entonces le conté y le dije, hay que hacer esto, esto. Cuando ya ella pone la denuncia, y de alguna manera ganan el juicio, igual le tuvo que dar una parte a la chica. Porque tuvieron que vender la casa que no querían vender, pero era eso o vivir con eso, con esa pelea. Es una casa gigante de 7 pisos, me acuerdo. O Wow. sea, era bastante plata, Sí. ¿no? Y al final lo venden y la chica le dieron una parte, un piso, creo que del dinero de un piso, ¿no? Y me acuerdo que con eso ya el espíritu dejó, y estuvo un mes en mi casa. Pero, Un Un mes. mes. Y ya cuando, o sea, obviamente el juicio demoró eso te iba a como un decir. año, Sí, ¿no? sí, 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 Pero el sí. espíritu se fue desde que ellas sentaron la denuncia, ¿no? Y yo decía, no sé qué hacer. Y Julio me dijo, por favor, Chiquinquira, siempre que tú leas, y eso te lo voy a decir, no te lo voy a repetir todo serio, ¿no? Por favor, no, que no pregunten por muertos, porque ese es otro trabajo, ese es otro don, eso es mediunidad. Tú estás leyendo, te lo estás haciendo mediunidad. Y yo, ok. Y me explicó, pues, ¿no? Y entendí que no debo hacer eso. Pero será también además de que tú tienes esta capacidad particular para que se puedan manifestar Por contigo, supuesto, porque por yo varias supuesto. veces a mí me han preguntado el alma, me imagino que a ti también, Sí. de ¿Qué fulano personas? mengano, mira, yo veo así y bueno, gracias a Cristo, termino la Claro. sesión y no me ha pasado nada, pero esto en Sí. particular ha sido Horrible. Es que Entonces, como ella me da canaliza, miedo. ¿no? No Yo creo que quiero es por ya. eso que puedes ver más rápido, ¿no? Sí, con el tarot yo puedo ver todo, o sea, es como que de alguna manera puedo ver hasta cosas que las personas ni se imaginan, No, ¿no? pasan cosas locas. Yo me acuerdo alguna Sí, vez, por eso que me gusta. es lindo. Hace años estaba leyéndole a una mujer que estaba en España por teléfono, ¿no? Porque estaba hablándote del 2005, que no había pues ni videollamada. Claro. Entonces estaba yo en lectura, estaba con la baraja en casa y en eso pasaron dos cosas. Empezó a volar un moscón, una mosca inmensa. Entonces me estaba preguntando algo, yo la estaré escuchando y yo veía la mosca de un lado para el otro, de un lado para... Y le dije, no sé si me nació eso que te sale de acá y pa, lo sacas. Hay una mosca volando en tu habitación. Sí, me dijo, ¿cómo sabes? Porque la misma mosca la tengo acá. Para empezar, ¿no? Entonces yo estaba barajando y en eso veo mi baraja y había como un cabello y lo empiezo a sacar entre las cartas, ¿ah? Voy sacando, Brujería. no terminaba, y mira el diablo, no terminaba de salir hasta que sale y era un cabellote rubio, no hay ningún rubio en mi familia. Y el perro. Exacto, pero ni mí existía. Y era un cabellote de este vuelo grande. Le digo, perdóname, ¿tú eres rubia? Sí, me dijo. ¿Cabello largo? Sí, ¿cómo sabes? Porque tengo un cabello tuyo en mi mano. La mujer estaba en Barcelona y yo estaba en Lima. Entonces pasan cosas locasas en consulta. Claro, le dije que había un tema de magia y todo, pero las manifestaciones, Sí, que a veces sí. pueden ser súper sensibles y tú Y en cualquier simplemente... momento. Claro, porque Hasta son en- totalmente En involuntarias. cualquier lugar, sí, sí. Sí, Sí. lo que a mí también me ha pasado, por ejemplo, es que cuando yo voy o cuando hago consultas presenciales, a mí me empieza a doler, no en todos, ¿ah?
pero sí con algunas personas muy puntuales, eh, me empieza a doler ciertas partes del cuerpo que yo he preguntado. ¿Te duele la espalda baja? ¿Te duele? Sí, pero yo siento hincones fuertes. Ah, no es una cosa ni suavecita, ni No, una no, no, por sensación eso que le siquiera. digo, ¿te duele tal parte de tu cuerpo? Ah, Yo te doy hablar en caramba. 10, ¿no? Sí. Y me dicen sí, ¿no? Y yo también cuando he curado a algunas personas, muchas veces me he quedado con esas dolencias, ¿no? Que al final yo las asimilo, pues, ¿no? Sí, Las sí, haces tuyas. que Y ya que esa limpiar. es otra cosa, pero ya, Son los riesgos. Pero ¿por qué ajá, pasará eso? O Eso sea, es cuando uno tiene dones de mediunidad, porque a mí también me pasa eso. Y yo le decía a Julio, ¿qué hago? Le digo. Y me decía, tienes que limpiarte. Y ahí, ajá. de ahí tengo el tema. Ay, ¿verdad? Traje unas velas que te quería enseñar, ya no las saqué. Ahora las sacamos. Y ahí fue que creamos el sistema este de las velas de tabaco, ¿no? Para limpiarnos. ¿velas de tabaco? Sí, ¿Cómo con así? tabaco generamos unas velas cubiertas, velas de parafina, porque la parafina de los tres tipos, porque hay soya, miel y parafina. La parafina es la más fuerte para desterrar cualquier tema energético. Y las de parafina, perdón, el tabaco, las cubrimos y de alguna manera hicimos un sistema de limpieza, porque no sabíamos ya qué hacer, porque no, imagínate con la salvia, o a cada rato Julio Mesa, o me pasaba la espada, ¿no? Entonces no podíamos, a veces yo tenía que estar sola también, ¿no? Tenía que ya ser independiente para limpiarme. Entonces dije, ¿qué hago? Y él me enseñó a hacer este tipo de velas, ¿no? Y estas velas son especiales para limpiar a Para una limpieza persona. energética. Ujú. Y eso es lo que yo hago cuando me quedo con alguna dolencia, con la Ujú. columna. Ayer, por ejemplo, tenía un evento y estaba leyendo presencial. Y no he leído a muchas personas, habré leído máximo 10, pero terminé con dolor de columna, migraña, terminé con el estómago y me acordaba de las personas que les había leído y cargadas, ¿no? Entonces en la noche llegué, ¡fum! Me pasé mi vela y la prendí, pues, ¿no? Y Y santo remedio, automáticamente. santo Porque, remedio. porque tiene el tabaco. El tabaco tiene un componente especial Sí, para el Muy tabaco limpiar. es fuerte, ¿no? una hierba sagrada, maestra, que lo que hace es limpiar y purificar. Los chamanes acá en el Perú, ¿no? En Ujú. el chamanismo, lo que hacen cuando hacen una limpieza energética por medio de las mesadas, lo que hacen es introducirse el tabaco por Sí. las fosas nasales y lo pasan hasta el estómago con aguardiente, ¿no? Que Ujú. eso es lo que hace Tadeo, pues, ¿no? Wow. Claro, y Ujú. de esta Y el olor es forma. fuerte. Uf, o Ujú. sea, yo digo que eso realmente no es para todos, ¿no? Yo miles de veces he querido levantar, pero Tadeo me dice, no, no es para todos, o sea, hay que tener mucha fuerza mental y física para hacerlo, ¿no? Para hacer específicamente limpiezas. El levantamiento con Ajá, tabaco, Ajá. ¿no? claro, claro. Claro, porque hay mucha Yo gente me lo hago con la vela interesada, nomás, ¿no? ¿no? Me la paso y la Claro. prendo, Pero ¿no? ¿alguna Pero vez has hecho esto de Julio es el que jalar? me limpia así, pero yo la verdad es que no he intentado ni he hecho este tipo de limpieza porque me da un poco de temor no poder hacerlo, no culminarlo y es más peligroso. Por supuesto. Bien, nosotros tenemos cada uno una baraja de tarot, porque esta sesión también es un poco para compartirla contigo. Si tienes alguna duda súper puntual y estás conectado en este momento, puedes realizar tu pregunta, tu nombre completo, fecha de nacimiento. Una sola pregunta, por favor. No nos bombardean con 4, con 5 personas, no. Una muy puntual que te importe demasiado para aprovechar la herramienta mágica del tarot y la presencia de nuestras invitadas. Y de repente alguna experiencia que hayan tenido en sesiones de tarot extra, no sé, por ejemplo, con alguna clienta, algo que le hayan dicho muy fuerte, que no lo hayan podido creer, pero que lo han estado viendo en sesiones, porque a veces uno no tiene control de lo que ve en las cartas. ¿No? Tú Sí, abres la sesión y a veces aparecen cosas que sale. no quisieras, que a veces no quisieras mencionar. Ujú. ¿Les ha Ujú. pasado algo así? Sí, en realidad yo creo que siempre le pregunto a las personas, ¿no? ¿Qué es lo que quieren saber? Porque te puedes ver muchas cosas, Sí, Ujú. sí, sí. pero yo digo, siempre les digo, yo utilizo siempre esta frase, yo no soy Dios para Exacto. decir cuándo te vas a morir, ¿no? Porque cuando me preguntan cuándo me voy a morir o me queda mucho tiempo, ¿no? Personas enfermas, ¿no? Siempre trato de ser un aliento, ¿no? Para esta persona, Es ¿no? difícil. Porque es bien No, difícil. sí, yo voy a contar algo que a mí me impresionó muchísimo. Recuerdo que le había enseñado a leer las cartas a una amiga hace varios años y luego de haberle enseñado a leer las cartas, una clienta mía, ella hacía también limpiezas, le recomiendo a esta otra amiga que había aprendido conmigo el tarot para que le limpien. ¿Y qué pasa con esta clienta? Ella tenía un tema de salud un poco delicado, entonces esperaba un trasplante y entra al hospital porque después de tanta lucha y tanta documentación,
le dan la cama y está internada y estaba en las preparaciones. Y en ese tipo de situación me llama y me pregunta, ¿no? ¿Cómo me va a ir con este procedimiento? Entonces empieza a salir con como que la secuencia de las cosas, ¿no? Y saco una carta, por ejemplo, 4 de espadas. Ujú. Bueno, sí sale la operación, sale la sala quirúrgica y empiezan a salir luego cartas no muy buenas y le empiezo a contar un poco la secuencia. Mira, después veo fiebre, va a haber un tema de repente de infección postoperatorio, inicialmente convaleciente, pero luego está este estado. Le saco otra carta y sale el 7 de copas, recuerdo. Después te veo con varios tubos y te van a poner varias medicinas para sacarte de este estado. Ya, una más y ya, la 13. Uy. Cuando veo la 13, no podía decirle eso. Yo no podía decir eso. Entonces le dije, es que de repente la gente puede decir, pero ¿por qué no dijiste lo que estabas viendo? Porque nadie quiere saber siempre, nadie quiere saber eso. Nadie te quiere decir, oye, te vas a morir. Nadie quiere saber esas cosas al final. Por más que todos nos vamos a morir, todos nos vamos a Además morir. que uno no sabe en qué situación se encuentra la otra persona para Puede estar recibir deprimido, esa imagínate. esa Estaba noticia. luchando por su cama en un hospital. Claro, está luchando Claro. por su vida, En un hospital. ¿no? Y no la puedo, Ujú, no, le dije, vas a salir bien. ujú. Vas a salir bien. Porque no sabía qué más decir, porque tú estás preparado para leer las cartas, pero no siempre estás preparado para anunciar todo lo que ellas te pueden decir. Pasa el tiempo, me llama mi amiga y me dijo, ¿te enteraste que fulanita murió? Te iba a preguntar si estaba vivo porque tú hablaste de eso, algo sonó allá y vi como una cosa pasó. Ay, por Dios. Sentí que Ojalá que ha esté... querido Sí, manifestarse. Dios, ojalá que estés descansando en paz. Y eso hablamos con el tema de que no solo con el tarot podemos canalizar ese tipo de personas, ¿no? Igual a Es veces hasta fuerte. recordando a los pacientes y se aparecen. Sí. Es impresionante. Me acuerdo que una vez estaba yo recordando a mi padre fallecido y le dije, no, ay papá, ¿cómo quisiera soñarte? Bueno, haber sido el año pasado. Mi padre murió en el 2018 y no lo soñé esa noche. Entonces al día siguiente recordé que no lo había soñado. Ay, gordo, qué fregado que eres. Yo quería soñarte. Y en la noche del día siguiente, después de la solicitud y que no lo soñé, estaba yo entre dormido y despierto, abro los ojos en mi cama, me pongo así, boca arriba y veo una luz cercano a mí con forma de humana, pero habrá sido el cansancio, el sueño o el que estaba entre despierto y dormido, lo miro, cierro los ojos y sigo durmiendo. A la mañana siguiente recordé que lo había visto. Entonces se hacen presentes, ¿no? Claro. Se Sí, hacen es se una presentes. forma, manifiesta. ¿no? Es una forma de hacerse presente. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo un familiar muy querido que todas las cosas que en vida él me deseaba, cuando él fallece, con el paso de los años se han cumplido. Y parece algo profético, pero se cumple. Sí. Claro. Eso quiere decir que de repente la persona como que... y en mis sueños también siempre se aparece eh, disfrazado, yo lo digo, ¿no? Por ejemplo, de un jefe o de otras personas. Con un mensaje. Exacto, ¿no? Ujú. Por ejemplo, la última vez que recuerdo haberlo soñado, me dijo que mi lugar de trabajo iba a ser en la cocina, ¿no? Me dijo, tú, ahora el lugar de trabajo va a ser la cocina. Y yo le decía, ¿la cocina? ¿Pero cómo en la cocina voy a trabajar? Y me decía, no, sí, en la cocina va a ser tu lugar de trabajo. Este, y lo vi con ojos azules, y él no tiene ojos azules. Tiene el mensaje. Ajá, y Alguien. después entendí, ¿no? Que lo que él me decía que le tenía que poner mucha pasión, ¿no? Porque no lo conversamos, Ujú, ¿no? ujú. La cocina es eso, ¿no? Es mucho amor, mucha pasión, mucha sazón, ¿no? Sí. Eh, para que tu trabajo pueda Tener buen. buen resultado, Ujú. ¿no? Y eso es lo que Mm. empecé a hacer, ¿no? Y empecé a cocinar otras cosas, por Ujú. así decirlo, ¿no? Cocinar en proyectos, ¿no? Yo creo que ahí te metiste más en el tema Sí, del de ahí tarot, ¿no? metimos en el tema del tarot. Tenemos Acá. preguntas. ¿Podemos Perfecto. Sí, responderlas, Sí, les claro. parece? Nuestro público siempre presente del programa de Astromood y de nuestras invitadas. Ellen Escalante. Bueno, soy Victoria Escalante. Quiero preguntar por mi hija. ¿Cómo le irá Muy este chiquita. año? Ella tiene 12 años. ¿Se les puede leer a una persona de esa edad? Sí, sí se puede. Obviamente es algo que puede cambiar, ¿no?
Claro, Sí. Es muy variable. exacto, es muy joven. Entonces, ¿cómo le irá este año? Pero me imagino pues que la pregunta estará relacionada al colegio, Ujú. ¿verdad? O si será profesional, ¿no? Será su... Pero ¿cómo le irá este año? O en Entonces, salud de repente. a Sí, ver. yo tengo que, Bueno, siento ahí que con sale, la mira, te salud. sale un Ujú. paje de bastos. No nos pone el signo, ¿no? Porque parece... Mm. A ver. Bueno, yo creo que si ella está delicada de salud, ¿no? Todavía tiene que visitar a algunos médicos, le podrían encontrar algo, pero no va a ser Nada grave. nada grave, pero sí eh, debería de seguir cuidándose, ¿no? Quizás en un futuro podría detonar más en una operación, algo así, pero por ahora yo creo que no. Y si hablamos de su vida profesional, por así decirlo, lo mismo, ella está encaminándose, quizás ahorita la economía no es muy buena, pero con el paso del tiempo tu economía va a fortalecerse y le vas a poder dar eso que tanto quieres. Obviamente, siempre va a haber problemas en el camino, pero solucionables. Claro. Ujú. Perfecto, bien. Siempre es bueno cuando pregunten, que pregunten por personas adultas. Ujú. Creo yo que siempre es lo más correcto evitar que se pregunten por niños, porque como no somos dueños de la información Ujú. y es un tema súper delicado, chicos que ven este programa, tú que estás viendo este programa, siempre evitar preguntar, creo yo, por salud y por niños, en el tema de Que las se pueden cartas. predisponer Ujú. también. Exacto, Ujú. es un tema bastante sensible. Conté mi experiencia con una pregunta de salud tan difícil, entonces yo creo que Sí. siempre es bueno mantener al margen estas Ujú. preguntas. A ver, mi pareja, Don Sandoval, 12 de mayo del 96, su jefe le ofreció ascender y al día siguiente se echó para atrás. ¿Se dará un aumento o es mejor buscar otro trabajo? Don Sandoval, A ver. ¿Quieres que no, lea? a ver, por favor, ¿cómo ¿Se le ve irá? ahí bien o la pongo por acá? Aquí, por donde ella, Para a que ver, se pueda ver. Ujú. exacto. A ver, por ejemplo, Cruzarla. pues, Sí, ahí ahí está. estás. Sí. De repente sacar tu micro. A ver, Don Sandoval, definitivamente no veo que en ese trabajo vayas a conseguir ni vaya a conseguir ni el ascenso ni el aumento. Siento que simplemente se lo dijeron para calmarlo porque él comentó que quería renunciar o que se quería ir. Entonces lo mejor es que sí se eche para atrás y que sí busque otro trabajo, ¿no? Igual de alguna manera para darte un mensaje un poco más positivo, recomendarle a Imi de que busque algo que realmente sea en lo que él sea bueno, ¿no? Porque él siento que quiere cambiar de rubro y no le va a convenir hacerlo, eso es una decisión impulsiva, ojo con eso. Ah, caramba. Bien, Ujú. perfecto. Está clarísimo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Victoria, continuemos con más preguntas. A ver, de repente, Zulema. Un día, mientras dormía con mi hija, esta es una historia. Ajá. Con mi hija de 2 años, vi sobre ella una sombra redonda oscura al mismo tiempo. Mi bebé despertó llorando de miedo. ¿Qué fue? ¿Qué pudo haber sido? Muchas cosas, puede haber sido una entidad, puede haber sido un duende, puede haber sido un Hatman, o sea, hay muchas entidades que en realidad quieren a los niños, ¿no? Ah, no te creo, No pero es ¿los solo quieren de qué una. manera? O sea, Obviamente para vampirizar energéticamente, porque es la fuente vital del ser humano, ¿no? Y el Ujú. niño es el que más energía tiene, los bebés, ¿no? Sí. Por eso que los ofrecían antes en sacrificios. Y es por eso también que el bebé lo percibe, porque dice que se despertó llorando, ¿no? Ujú, o sea, lo puede ver, o sea, ella le prestó atención. y ella lo pudo ver. O sea, a veces hay una corporeidad, una manifestación física de estos entes. Claro, puede ser que el niño tenga dones y también por eso, ¿no? ¿Cuántas cosas habremos visto nosotros de niños que no nos han contado? Totalmente, es muy cierto. Hay mucha sensibilidad para los dedicados a este mundo. Ujú. Muchísimas gracias. Zulema, ya tienes la respuesta. ¿Tenemos alguna pregunta más? Una recomendación para Sí. Zulema, que saume con salvia blanca. ¿Cómo lo puede hacer? Consigue salvia blanca, que normalmente puede ser la peruana o la californiana, que la puedes encontrar en todos los proveedores de tiendas esotéricas venden acá en Perú Ujú. ya. Y simplemente limpiar la casa desde adentro hacia afuera,
cerrando las ventanas para que el humo se acumule y luego de eso simplemente las abre. Ujú. Nada de palo santo, nada de inciensos. Nada de eso. Primero la salvia blanca, Salvia, luego de ujú. eso ya pueden prender todo lo que Con quieran. un carboncito litúrgico. Puede ser con un carbón litúrgico o con el fuego directo, ¿no? Ah, y prende Y directamente. prende directamente, es como un atado, ¿no? Y simplemente se pasa por la casa, que se llene todo de humo y de ahí recién puede abrir las ventanas. Porque se tiene la creencia de que con la ventana abierta, que el palo santo no. Ujú. Tiene que acumularse el humo para que se materialice en el cuerpo, en el plano astral, lo que se quiere ver, ¿no? Antes de continuar con la pregunta, ¿por qué la salvia blanca y no el palo santo? Porque la salvia blanca es amarga y el palo Ujú. santo es dulce y lo dulce atrae, lo dulce da energía, en cambio lo amargo bota, ¿no? Puede ser también ajo macho, puede ser cáscaras de ají, puede ser rocoto, puedes ahumar también con, en muchos casos, eucalipto, romero, ¿no? Pero la más fuerte de todas es la salvia blanca, porque siempre tiene que ser hierbas que apesten o hierbas que boten esta energía, ¿no? ¿Para qué? Para que se materialice. Y las dulces son más que todo como para energizar, por eso que dicen el palo santo, ¿no? Después de... Ah, qué Ujú, interesante. Me ujú. parece un punto súper importante. Muchísimas gracias, Chiqui. Bien, Techita, mi pareja, 2 de noviembre del 94 y yo, 16 de noviembre del 84. Tenemos una empresa desde hace un año. Tenemos muchas deudas. ¿Cómo nos irá económicamente? Crecimiento de empresa específicamente. A ver, de Bueno. repente la empresa de ellos dos, de ella y su pareja, ¿Cómo les irá? claro, de Techi. Bueno, ahorita está en una situación eh, que no van ni para atrás ni para adelante, pese que anteriormente la buena suerte les ha sonreído, ¿ya? En todo caso, yo creo que revisa bien qué es lo que deberían de hacer, mira bien el dinero que te queda o lo que entra, de qué forma lo puedes administrar. Trata de administrarlo de la mejor manera. Tú tienes después esta carta del carro que señala que si de verdad administras bien, ¿no? Lo administras bien cómo pagar tus deudas, irlas pagando de poco en poco, ordenándote de tal forma, puedes salir adelante, ya, obviamente con un tiempo, ¿no? O quizás pedir ayuda, ¿no? Pedir ayuda a amigos, algún tipo de familiar que te pueda ayudar, o la familia, ¿ya? Para que pases este bache, pero sí lo vas a pasar, así que ten la confianza, ¿ya? Evita más bien pelear con tu pareja y más bien trata de llegar a un acuerdo con ella, traten de mirar un solo objetivo, que no hagas que esta mala racha los distancie, ¿sí? Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos más preguntas. A ver si hay alguna pregunta. María Magdalena Ticona, soy del 6 de noviembre de 1980. ¿Con el arte digital mejorará mi economía o es otro oficio? ¿Qué le podríamos decir? Vamos a Chiqui? ver con el tarot y siento que María quiere un mensaje del oráculo. A ver, sí, que Porque está siento súper que lindo. está un poco buscando, ¿no? Ujú. A qué dedicarse, buscando un poco la explicación. Exacto. Definitivamente con el arte digital lo que vas a mejorar es la economía, definitivamente, pero siento que tú lo que estás buscando es más como sociabilizar, o estás buscando alguna carrera o algún oficio que te permita sociabilizar, y con el arte digital es muy solitario, ¿no? Es muy de casa, muy Ujú. interno, muy de home office, entonces Ujú. siento que eso te puede un poco como que no agradar. Te voy a dar un mensaje del oráculo de Dante, que siento que lo necesitas escuchar. Yo le tengo muchísima fe a este oráculo, de verdad que sí. No se asusten con las imágenes, como les Guau, comenté está al súper principio. fuerte. Sí, sí, sí. Es muy, vamos a decir, fuerte las imágenes porque es del infierno de Dante, pero no es malo. Demasiado. Se llama El Bosque de los Lamentos. Te voy a dar de frente la interpretación. El alma le dice a Dante que en vida ha sido justa con los demás, pero injusta consigo misma. Es posible que conscientemente o no te estés haciendo daño a ti mismo. La vana autocrítica y el desprestigio propio traen un gran dolor.
sea amable contigo y da prioridad a tu propio bienestar. Quiere decir que escoge lo que a ti te haga sentir bien, no lo que te estén diciendo tal vez, tienes que trabajar en esto porque te da más plata, o tienes que hacer esto. Escoge lo que tú decides y piensa en ti, no en los demás. Qué maravilla, me Ujú. encantó el Y que mensaje. confíe, ¿no? Sí. Y que Porque ella confíe. en el fondo sabe qué es lo que quiere, que Sabe, confíe. tiene miedo. Ajá. Y no le han salido malas cartas en No, general, no, ¿no? también. Están súper positivas. Gracias, María Magdalena Ticona. Continuamos con alguna pregunta más. Por ejemplo, Jan desde California, ¿cuándo se resolverá la evacuación por posible explosión de químicos y cuándo encuentro trabajo? 30 de noviembre del 69, 8:04 de la noche. Plaza Gladys. Wow, una pregunta bastante fuerte. Te ha Puntual, tocado, sí. Gisela. Provecho. Sí, A ¿cuándo ver. se resolverá la evacuación? Por posible explosión de químicos. O sea, digamos que tienen que sacar a personas de algún Pero lugar. mira, Uy, Dios, no se va. Bueno, mm, ¿cuándo se resolverá la evacuación por posible explosión? No, yo siento de que no se va a resolver, o en todo caso están utilizando este tema para, para asusar a la gente, o quizás no están dando la información debida, pero tengan mucho cuidado, ujú. ¿ya? Porque en el momento menos pensado podría pasar algo muy fuerte, que los agarraría prácticamente desprevenidos, ¿ya? Así que yo creo que mejor empaparse bien del tema, pero acá el problema es la información falsa, ¿no? La información que no es propia, no es real. Están evadiendo cosas. Ajá, están escondiendo cosas. Quizás hay información que no quieren que la masa sepa, ya sea porque quizás, no sé, pues, puede cobrar pánico o no tienen la forma de cómo manejarlo. ¿Ya? La otra pregunta es ¿cuándo encuentro trabajo, no? Sí. Bueno, que tome todas las medidas del caso porque no ha Sí. salido nada bonito de esta No. pregunta. Ujú. Muchas ambiciones de por medio. ¿Cuándo encuentras trabajo? Wow. Eh, si tienes pensado viajar, ya, lo podrías hacer, pero ten en cuenta que si tú viajas, más me sale para el extranjero, tendrías dificultades por un tema de papeles, documentos, incluso no se presentaría de la forma como tú quisieras, tu salud podría jugar un riesgo, o de lo contrario, te sería muy cansado, muy fuerte, porque es algo que tú tienes en tu mente y en todo tu ser, ¿no? Es como que ansías hacer vida afuera, ansías querer, tú crees que tu proyecto de futuro no está acá, sino afuera, pero no necesariamente tiene que ser así. Claro, ella está en California, o sea, diga, salir de California, ¿te refieres? Ajá, exacto, pero acá me sale que ella en el fondo quisiera salir, Ujú. ¿ya? Pero no necesariamente yo Tendría creo que tendría que hacerlo. Ya, quizás la salida sería que llames, que converses o que hagas algún tipo de alianza o sociedad con algunas personas que tengan mucho afín contigo, Ujú. ¿ya? Quizás tu temor está en que las personas por un rato están bien contigo y luego o tú sueltas o ellos sueltan, ¿ya? Trata de centrar tus ideas y hacerlas una sola para que tu mensaje no sea disperso, porque muchas veces dices una cosa, haces otra y no le das la tranquilidad o no le das la estructura para que las cosas puedan fluir en un trabajo de manera independiente, O sea, ¿no? independiente al final, o sea, puede Exacto. encontrar algo de tipo Pero independiente. tiene que organizarse, Claro. ¿no? Y no dispersarse, porque a ella se le ocurre una cosa, Después otra, pero otra. ella tiene mucha Ujú. fuerza para hacer cosas solas. Ah, entonces ese es el camino. Ujú. Bien, ¿tenemos alguna pregunta más? A ver. Esta de aquí ya la hemos visto. Hola, Justamente Jan, fue ¿me escuchas? la de Gladys. No.
Bien, una pregunta Hola, que Jan. quería... tenemos, a ver, Vic, Sí, cuéntame. tenemos una pregunta de A ver, Milagros ¿podrías subir Guapaya. un poquito el volumen de repente porque te escucho como que si estuvieras a 2 cuadras? Ahí, Perfectísimo. ya, perfecto. Milagros Guapaya nos pregunta, buenos días chicos, mi hija se llama Alía Barrientos Guapaya. Nació el 23 de marzo del 2001. Quiero saber cómo le irá con su proyecto de postres. Proyecto de postres. La hija se llama Milagros también, ¿verdad? Alaya, Alaya, ella tiene 25 años. Alaya nació en el 2001. correcto. A ver. Sí le va a ir bien, pero tiene que tener en cuenta que tiene que ser constante con lo que hace, porque a veces ella tiende a emocionarse mucho con las cosas, a ser muy emocional y al final no termina el proyecto, o sea, como que lo deja a medias. Tiene que tener cuidado si es que se va a asociar a alguien, de preferencia que lo haga sola, ¿no? Cuidado, me refiero a que no confíe tanto en las personas. Le voy a dar un mensaje del oráculo de Dante para mejorar esta lectura, ¿no? Nos dice la encarnación del engaño. En esta era de sobreinformación somos cada vez menos capaces de discernir lo que es verdad de lo que es falso. No todo es lo que parece. No des nada por sentado y no confíes demasiado en tu primera impresión. O sea, lo que te acabo de decir, ¿no? Que tiene que ver con la luna, que le ha Que tiene salido, que ¿no? ver con la luna y Sí. con la carta del sol, ¿no? Que tengas mucho cuidado si haces esto como una sociedad, ¿no? Si empezaste sola, que termines sola. Y si está en sociedad, bueno, simplemente que poco a poco ella vaya abriéndose. Claro. Porque de alguna manera siento que no le conviene compartir el negocio, ¿no? Y a veces los jóvenes son muy optimistas. Exacto. ¿no? La O juventud es confían muy en personas que no optimista. deberían, ¿no? Sí. Y les roban las ideas. Sí, hay que tener bastante Eso. cuidado porque la primera etapa de tu lectura es muy positiva y luego Claro, viene esto y que luego podría viene. ser, ¿no? Algún posible engaño. ¿Alguna última pregunta de repente para cerrar esta maravillosa entrevista que hemos tenido el día de hoy con mis invitadas? ¿Algo más? Creo que todas las preguntas resueltas, ¿verdad, Victoria? Creo que sí. A ver, tenemos acá Yarima. Mi nombre es Yarima Saavedra. Nací el 8 de julio del 94, 7:10 de la mañana del signo de Cáncer. Y quisiera saber si pagaré mis deudas. ¿Y por qué nunca salgo de este mismo círculo y se me va la plata? Yarima está muy, muy preocupada por la parte económica. De repente también le podemos sacar una Muy de una del al infierno oráculo. de Dante, Ujú. ¿no? A ver, de repente. Bien, genial. A ver, dice, ¿quieres saber si voy a pagar toda? Mira, las vas a poder pagar, pero tú misma tienes que hacer una reestructuración muy fuerte en tu economía o en tu forma de pensar. Quizás eh, el final o para ti de repente el truco no es prestarte plata y pagar tus deudas o tratar de salir de ellas, sino es vivir con tu realidad, ¿no? Porque la carta de la torre al final me dice que si tú no haces ese cambio, o sea, todo va a seguir siendo el mismo ciclo. Por eso que nunca sales y tú ves que la plata te entra, pero no te dura. ¿Pero por qué no te dura? Porque tú parchas, tú pagas, cumples, pero no haces nada más para evitar que los gastos sigan saliendo o se sigan desbordando. Así que yo creo que mejor reestructúrate bien por unos meses a pan y agua, ¿no? Y trata de saldar todo y no te metas en más deudas Claro. de manera innecesaria. Ujú. Perfecto. Y de repente en el oráculo. Y miren qué bonito y que por eso me gusta mucho este oráculo. Le salió algo muy bonito, ¿no? El umbral de la aventura. Dice, algo importante está a punto de comenzar. El destino te llama a salir de la vida que has conocido. Sé valiente y busca las posibilidades que se presentan a tu alrededor. El cambio nos saca de nuestro caparazón y nos presenta nuevos retos que superar. Lo que te acaba de decir Gisela con la lectura, ¿no? Ujú. Básicamente tienes que cambiar, reestructurarte. Qué bonito, qué profundo. Sí. Espectacular, porque Y esta mira que carta sí es coinciden, bonita. ¿no? Sí. Esta tiene una imagen La única, bastante. creo. Es lo único. Entonces, mucho más porque le ha salido una carta que inspira, ¿no? De Exacto. este oráculo. Chicas, muchísimas gracias. No, Ha sido gracias a ti, encantador ya. tenerlas Muchas gracias. en esta conversación sobre experiencias que nos suceden en consulta y, claro, una amplia visión para las personas que nos han consultado.
para poder llegar a ustedes, para poder tener alguna consulta presencial o virtual, ¿cómo podría ser el público, por ejemplo? Sí, por ejemplo, Gisela? ¿no? Para presencial y virtual, porque damos los dos tipos de servicios, ¿no? Además que también limpiamos energías, vamos a los lugares, ¿no? Para ver qué tipo de trabajo necesitan, ¿no? Pueden buscarme al 9499-27312, ¿no? Genial. Ahí me escriben y podemos En canalizar redes te encontramos como... @ Gisela Mondragón, ¿no? En el Perfecto. TikTok. Ujú. Genial. Chiqui, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación, Jan. a ti. Yo realizo también lo que son el servicio de tarot, limpiezas, velaciones. Me pueden encontrar en Instagram como @escadore.magic y mi número es el 997-692-954. Ahí está justo en pantalla mi teléfono y también el tema de las redes. En Instagram estoy bien activa, siempre estoy dando tips, regalando mensajes del oráculo, así que les recomiendo Ya que me salió el número, sigan. las redes, ahí están tus está, redes. @escadore.magic. Ahí me van a encontrar siempre. Perfecto, muchísimas gracias a las Gracias a dos. Ha sido ustedes. espectacular Gracias, tenerlas. Gracias a ustedes. Queda ya este programa que está en vivo, grabadito para que lo puedas disfrutar más tarde. Compártelo por favor, dale like para que sepas mucho más de Astromood y de los programas siempre tan espectaculares que tenemos para ti. Que tengas un lindo lunes, un lindo inicio de semana y nos vemos mañana. Chao.